Hola, bienvenidos a Cronos Bíblicos, les presento historias de perdón. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino liberar el corazón y elegir el amor en lugar del odio. Según la Biblia, el perdón es un mandato de Dios y una muestra de amor verdadero. Dios perdona primero. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9, Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando una persona se arrepiente de corazón. Jesús enseñó a perdonar siempre, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Mateo 18:22, esto significa que el perdón debe ser constante y sincero. El perdón trae paz, sean bondadosos y compasivos, y perdónense unos a otros, Efesios 4:32, cuando perdonamos, encontramos paz y alegría en nuestro corazón. ¿Por qué es importante perdonar? Nos libera del enojo y la tristeza, mejora nuestras relaciones con los demás, nos acerca más a Dios, nos ayuda a vivir con amor y respeto. Perdonar es como limpiar el corazón para que esté lleno de amor. Así como Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar. Perdonar trae consigo múltiples beneficios para la salud integral. A nivel psicológico, se asocia con menores niveles de depresión y ansiedad y una mayor satisfacción vital. Emocionalmente, fomenta el crecimiento personal, permitiendo una sana expectativa de vida al liberarnos de la dependencia de las expectativas ajenas. Físicamente, el perdón puede mejorar nuestro nivel de estrés y favorecer nuestra salud cardiovascular, además de fortalecer nuestra autoestima y la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Beneficios de perdonar. No perdonar puede causarnos resentimiento, ira, rencor, odio, deseos de venganza, etc. Por eso liberarnos mediante el perdón puede ayudarnos a nivel físico y mental en los siguientes aspectos. Beneficios de perdonar. 1. Tener relaciones saludables. 2. Mejorar nuestro nivel de estrés. 3. Mejorar nuestra autoestima. 4. Favorecer nuestra salud cardiovascular. 5. Ayudar a nuestra salud mental. 6. Prevenir la depresión. 7. Prevenir la ansiedad. Tenemos la primera historia de acerca del perdón, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32. Jesús contó esta historia para enseñar cuánto perdón y amor tiene Dios. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor pidió a su padre la herencia antes de tiempo y se fue a un país lejano. No escuchó los consejos de su padre, allí malgastó todo su dinero viviendo de manera irresponsable. Cuando ya no tenía nada, llegó una gran necesidad y comenzó a pasar hambre. Entonces reflexionó y dijo: volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Al regresar, su padre lo vio desde lejos y, lleno de amor, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo perdonó sin reproches. Ordenó hacer una gran fiesta porque su hijo había regresado. El hijo mayor se molestó porque su hermano fue perdonado tan fácilmente, pero el padre le explicó que el perdón y la alegría eran necesarios, porque el que estaba perdido había vuelto. Enseñanza sobre el perdón. Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando reconocemos nuestros errores. El perdón nace del amor y la misericordia, no del castigo. Aprendemos que también debemos perdonar a los demás, así como Dios nos perdona. Mensaje final: el perdón sana el corazón, restaura relaciones y nos acerca a Dios. Jesús nos enseña que nunca es tarde para pedir perdón y comenzar de nuevo. Otra de las historias de perdón de la Biblia tenemos a José, el hijo de Jacob. La historia de José es uno de los relatos más cautivadores de la Biblia, Génesis, capítulos 37 al 50. Es una narrativa de traición, resiliencia y perdón que se desarrolla en 3 etapas principales. 1. El hijo favorito y la traición. José era el 11º hijo de Jacob y el primogénito de Raquel, su esposa amada. Jacob no ocultaba su favoritismo, llegando a regalarle una túnica de colores, o de mangas largas, lo que despertó el odio de sus 10 hermanos mayores. Los sueños. José tuvo sueños donde los manojos de trigo y los astros de sus hermanos se inclinaban ante él. Al contarlos, el resentimiento de sus hermanos creció. La venta. Aprovechando que José fue a buscarlos al campo, sus hermanos planearon matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. Hicieron creer a Jacob que un animal salvaje lo había devorado. 2. De la esclavitud a la prisión. En Egipto, José fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón.
Debido a su integridad y la bendición de Dios, José prosperó y llegó a ser administrador de toda la casa. La injusticia, la esposa de Potifar intentó seducirlo. José se negó por respeto a su amo y a Dios. Despechada, lo acusó falsamente de intento de violación y José terminó en la cárcel. El don de la interpretación. En prisión, José interpretó correctamente los sueños del copero y el panadero del faraón. Aunque el copero lo olvidó por 2 años, finalmente lo recomendó cuando el faraón comenzó a tener sueños perturbadores. 3. El ascenso al poder y la reconciliación. El faraón soñó con 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. José interpretó que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Gobernador de Egipto, impresionado, el faraón lo nombró segundo al mando de todo Egipto para gestionar las reservas de grano. El reencuentro. La hambruna llegó a Canaán y los hermanos de José viajaron a Egipto a comprar comida. Tras una serie de pruebas para ver si habían cambiado, José se rebeló ante ellos con una frase clave: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50-20. El significado de los sueños. Los sueños en la historia de José funcionan como profecías que marcan su destino. Se presentan siempre en parejas, lo que en la cultura bíblica indicaba que el evento era firme y sucedería pronto. Los sueños de José, la semilla del conflicto, el trigo y las estrellas. Soñó que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya, y luego que el sol, la luna y 11 estrellas, sus padres y hermanos, hacían lo mismo. Significado: predecían que, a pesar de ser el menor, él alcanzaría una posición de autoridad sobre toda su familia. 2. El momento de la revelación, la reconciliación. Este es uno de los pasajes más dramáticos de la Biblia. José ya era el gobernador de Egipto y sus hermanos habían ido y venido 2 veces sin reconocerlo. Él hablaba mediante un intérprete y vestía como egipcio. La prueba final para ver si sus hermanos seguían siendo los mismos hombres crueles. José escondió una copa de plata en el costal de su hermano menor, Benjamín, y los acusó de robo. Cuando José amenazó con esclavizar a Benjamín, Judá, quien originalmente tuvo la idea de vender a José años atrás, se ofreció a quedarse como esclavo en su lugar para que el joven pudiera volver con su padre. El quiebre emocional al ver el sacrificio de Judá, José no pudo contenerse más. Ordenó que todos los egipcios salieran de la sala y lloró tan fuerte que se escuchó en todo el palacio. Las palabras de José: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos quedaron mudos de terror, pensando que se vengaría. La perspectiva divina, en lugar de castigarlos, los abrazó y les dijo: no os entristezcáis. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. 3. ¿Por qué es importante este final? La historia de José no es solo sobre el éxito personal, sino sobre el perdón radical. Rompe el ciclo. José decide no devolver mal por mal, lo que permite que las 12 tribus de Israel se mantengan unidas y sobrevivan a la hambruna. El reencuentro con Jacob. Finalmente, José envió carros por su padre, y Jacob, que había vivido años de luto, pudo morir en paz viendo a su hijo favorito convertido en el salvador de su pueblo. Otra historia de la Biblia acerca del perdón es Jesús y la mujer adúltera, Juan 8, 1-11. Esta es una de las historias más profundas y conmovedoras del Nuevo Testamento, ya que no solo habla del perdón, sino que desenmascara la hipocresía humana y redefine la justicia. El contexto y el significado de Juan 8, 1-11, el escenario y la trampa. Jesús estaba enseñando en el templo de Jerusalén. De repente, los escribas y fariseos, los líderes religiosos de la época, interrumpen la enseñanza trayendo a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Su intención no era aplicar la justicia, sino ponerle una trampa a Jesús. Si Jesús decía que debían apedrearla, contradiría su mensaje de misericordia y amor. Si decía que no debían hacerlo, estaría yendo en contra de la ley de Moisés, que ordenaba la muerte para este pecado. 2. El silencio de Jesús ante la presión de la multitud que exigía una respuesta. Jesús hizo algo inesperado, se inclinó y comenzó a escribir con el dedo en la tierra. Muchos estudiosos han debatido qué escribió. Algunos sugieren que escribía los pecados de los mismos acusadores. Lo que es claro es que su silencio obligó a los hombres a confrontar su propia impaciencia y agresividad.
3. La frase que cambió todo. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y pronunció las palabras que se convirtieron en una ley moral universal: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Luego, volvió a escribir en el suelo. Esta respuesta trasladó el juicio de la mujer hacia el interior de cada acusador. La Biblia dice que, al oír esto, comenzaron a irse uno a uno, empezando por los más viejos, quizás porque tenían más conciencia de sus propias faltas a lo largo de los años. 4. El encuentro a solas. Al final, solo quedaron Jesús y la mujer. Este es el momento más íntimo del relato. Jesús le pregunta: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella responde: «Ninguno, Señor». Entonces, Jesús pronuncia la sentencia de perdón: «Ni yo te condeno, vete, y no peques más». Lecciones clave de esta historia. El perdón no ignora el pecado. Jesús no dijo que lo que ella hizo estaba bien. Él llamó al adulterio pecado, pero ofreció una salida en lugar de una condena. La autorreflexión: antes de juzgar, antes de señalar la falta de otra persona, debemos mirar nuestra propia condición moral. La oportunidad de un nuevo comienzo: al decirle vete y no peques más, Jesús le está otorgando el regalo del arrepentimiento y la posibilidad de cambiar su vida. El perdón de Jesús es restaurador, no solo legal. Un grupo de líderes religiosos lleva ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, pidiendo que sea apedreada según la ley. Jesús responde: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Al quedarse solo con ella, le dice: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Muestra el perdón como una oportunidad para comenzar de nuevo. Otra de las historias de perdón y la más importante de todas fue Jesús. 5. El perdón de Jesús en la cruz. Lucas 23:34. Incluso en el momento de mayor sufrimiento e injusticia, Jesús pronuncia una de las frases más poderosas de la Biblia: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este acto establece el estándar más alto de perdón hacia los enemigos. La frase «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34, es uno de los momentos más profundos y conmovedores de la pasión de Cristo. Representa la esencia misma del mensaje cristiano: el amor incondicional y la misericordia divina. La historia, entre el dolor y la burla. Después de una noche de juicios injustos y torturas, Jesús fue llevado al monte Calvario. Los soldados romanos acababan de clavar sus manos y pies a la madera. Mientras la cruz era levantada, el dolor físico era inimaginable. A su alrededor, el ambiente era de hostilidad. Los soldados se repartían sus ropas echando suertes. Los líderes religiosos se burlaban de él. La multitud observaba el espectáculo de la ejecución. En lugar de gritar de dolor o pedir venganza contra quienes lo ejecutaban, Jesús elevó una oración al Padre. Fue su primera palabra en la cruz. No pidió que bajara fuego del cielo, sino que pidió clemencia para sus verdugos. El significado de sus palabras. Este acto no fue solo un gesto de bondad, sino que encierra varias enseñanzas fundamentales. 1. La intercesión constante. Jesús actúa como un mediador. Incluso en el momento de su mayor sufrimiento, no piensa en sí mismo, sino en la salvación de los demás. Cumple con su papel de abogado entre la humanidad y Dios. 2. No saben lo que hacen, la ignorancia espiritual. Jesús no está diciendo que los soldados no supieran que estaban matando a un hombre. Se refiere a que no comprendían la magnitud espiritual de sus actos, estaban crucificando al Hijo de Dios y al Salvador del mundo. Jesús reconoce la ceguera espiritual del ser humano. 3. El perdón sin condiciones. A diferencia del perdón humano, que suele esperar una disculpa previa, Jesús perdona mientras lo están hiriendo. Esto establece un estándar radical para sus seguidores: amar a los enemigos y orar por quienes nos persiguen. 4. El cumplimiento de la profecía. Este acto cumple lo dicho por el profeta Isaías siglos antes, quien predijo que el Mesías derramó su vida hasta la muerte, habiendo llevado el pecado de muchos, e intercedido por los transgresores. Isaías 53:12. Reflexión. El perdón de Jesús en la cruz nos enseña que nadie está demasiado lejos de la misericordia de Dios y que el perdón es la herramienta más poderosa para romper el ciclo del odio.
Porque ellos no saben lo que hacen. Señor, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, oye a tu hijo. Hijo. Ahí. A tu madre. ¡Padre! ¡Padre! ¿Por qué me has abandonado?